Librería Gila, un espacio para la cultura y la contrahegemonía. En el audio cuento el día de hoy vamos a escuchar el cuento titulado El muchacho que escribía poesía, del escritor japonés Yukio Mishima. Poema tras poema fluía de su pluma con famosa facilidad. Le llevaba poco tiempo llenar las 30 páginas de uno de los cuadernos de la escuela de los pares. ¿Cómo era posible, se preguntaba el muchacho, que pudiera escribir 2 o 3 poemas por día? Una semana que estuvo enfermo en cama, compuso. Una semana, antología. Recortó un óvalo en la cubierta de su cuaderno para destacar la palabra poemas en la primera página. Abajo, escribió en inglés, 12-18 mayo de 1940. Sus poemas empezaban a llamar la atención de los estudiantes de los últimos años. La algarabía es por mis 15 años, pero el muchacho confiaba en su genio. Empezó a ser atrevido cuando hablaba con los mayores. Quería dejar de decir posible. Tenía que decir siempre sí. Estaba anémico de tanto masturbarse, pero su propia fealdad no había empezado a molestarle. La poesía era algo aparte de esas sensaciones físicas de asco. La poesía era algo aparte de todo. En las sutiles mentiras de un poema aprendía el arte de mentir sutilmente. Solo importaba que las palabras fueran bellas. Todo el día estudiaba el diccionario. Cuando estaba en éxtasis, un mundo de metáforas se materializaba ante sus ojos. La oruga hacía encajes con las hojas del cerezo, un guijarro lanzado a través de robles esplendorosos volaban hacia el mar. Las garzas perforaban la ajada sábana del mar embravecido para buscar en el fondo a los ahogados. Los duranos se maquillaban suavemente entre el zumbido de insectos dorados. El aire, como un arco de llamas tras una estatua, giraba y se retorcía en torno a una multitud que trataba de escapar. El ocaso presagiaba el mal, adquiría la oscura tintura del yodo. Los árboles de invierno levantaban hacia el cielo sus patas de madera, y una muchacha estaba sentada junto a un horno, su cuerpo como una rosa ardiente. Él se acercaba a la ventana y descubría que era una flor artificial. Su piel, como carne de gallina por el frío, se convertía en el gastado pétalo de una flor de terciopelo. Cuando el mundo se transformaba así era feliz. No le sorprendía que el nacimiento de un poema le trajera esta clase de felicidad. Sabía mentalmente que un poema nace de la tristeza, la maldición o la desesperanza del seno de la soledad. Pero para que este fuera su caso, necesitaba un interés más profundo en sí mismo, algún problema que lo abrumara. Aunque estaba convencido de su genio, tenía curiosamente muy poco interés en sí mismo. El mundo exterior le parecía más fascinante. Sería más preciso decir que en los momentos en que, sin motivo aparente, era feliz, el mundo asumía dócilmente las formas que él deseaba. Tenía la poesía para resguardar su momento de felicidad, o era el nacimiento de sus poemas lo que lo hacía posible. No estaba seguro. Solo sabía que era una felicidad diferente de la que sentía cuando sus padres le traían algo que había deseado por mucho tiempo o cuando lo llevaban de viaje, y que era una felicidad únicamente suya. Al muchacho no le gustaba escrutar constante y atentamente el mundo exterior en su ser interior. Si el objeto que le llamaba la atención no se convertía de pronto en una imagen, si en una mediodía de mayo el brillo blancuzco de las hojas recién nacidas no se convertía en el oscuro fulgor de los capullos nocturnos del cerezo, se aburría al instante y dejaba de mirarlo. Rechazaba fríamente los objetos reales pero extraños que no podía transformar. No hay poesía en eso. Una mañana en que había previsto las preguntas de un examen, respondió rápidamente, puso las respuestas sobre el escritorio del profesor sin mirarlas siquiera, y salió antes que todos sus compañeros. Cuando cruzaba los patios desiertos hacia la puerta, cayó en sus ojos el brillo de la esfera dorada del asta de la bandera. Una inefable sensación de felicidad se apoderó de él. La bandera no estaba alzada, no era día de fiesta, pero sintió que era un día de fiesta para su espíritu y que la esfera del asta lo celebraba. Su cerebro dio un rápido giro y se encaminó hacia la poesía, hacia el éxtasis del momento, la plenitud de esa soledad, su extraordinaria ligereza, cada recodo de su cuerpo intoxicado de lucidez, la armonía entre el mundo exterior y su ser interior. Cuando no caía naturalmente en ese estado, trataba de usar cualquier cosa a mano para inducir la misma intoxicación.
Escudriñaba su cuarto a través de una caja de cigarrillos hecha con una veteada caparazón de tortuga. Agitaba el frasco de cosméticos de su madre y observaba la tumultuosa danza del polvo al abandonar la clara superficie del líquido y asentarse suavemente en el fondo. Sin la menor emoción usaba palabras como súplica, maldición y desdén. El muchacho estaba en el club literario. Uno de los miembros del comité le había prestado una llave que le permitía entrar a la sede solo y a cualquier hora para sumergirse en sus diccionarios favoritos. Le gustaban las páginas sobre los poetas románticos en el diccionario y la literatura mundial. En sus retratos no tenía enmarañadas barbas de viejo, todos eran jóvenes y bellos. Le interesaba la brevedad de las vidas de los poetas. Los poetas deben morir jóvenes, pero incluso una muerte prematura era algo lejano para un quinceañero. Desde esta seguridad aritmética, el muchacho podía contemplar la muerte prematura sin preocuparse. Le gustaba el soneto de Wilde, La tumba de Keats. Despojado de la vida cuando eran nuevos el amor y la vida, aquí yace el más joven de los mártires. Había algo sorprendente en esos desastres reales que caían, benéficos, sobre los poetas. Creía en una armonía predeterminada. La armonía predeterminada en la biografía de un poeta. Creer en esto era como creer en su propio genio. Le causaba placer imaginar largas elegías en su honor, la fama póstuma, pero imaginar su propio cadáver lo hacía sentir torpe. Pensaba febrilmente, que viva como un cohete, que con todo mi ser pinte el cielo nocturno un momento y me apague al instante. Consideraba todas las clases de vida y ninguna otra le parecía tolerable. El suicidio le repugnaba. La armonía predeterminada encontraría una manera más satisfactoria de matarlo. La poesía empezaba a emperezar su espíritu. Si hubiera sido más diligente, habría pensado con más pasión en el suicidio. En la reunión de la mañana, el monitor de los estudiantes pronunció su nombre. Eso implicaba una pena más severa que ser llamados a la oficina del maestro. Ya sabes de qué se trata, le dijeron sus amigos para intimidarlo. Se puso pálido y le temblaban las manos. El monitor, a la espera del muchacho, escribía algo con una punta de acero en las cenizas muertas del jibachí. Cuando el muchacho entró, el monitor le dijo, siéntese cortésmente. No hubo reprimenda. Le contó que había leído sus poemas en la revista de los egresados. Después le hizo muchas preguntas sobre la poesía y sobre su vida en el hogar. Al final le dijo, hay dos tipos, Chilla y Goethe. ¿Sabe quién es Chilla? ¿No es cierto? Quiere decir chiller. Sí, no trate nunca de convertirse en una chilla, sea un guete. El muchacho salió del cuarto del monitor y se arrastró hasta el salón de clase, insatisfecho y frunciendo el ceño. No había leído ni a Goethe ni a Schiller, pero conocía sus retratos. No me gusta Goethe, es un viejo, Schiller es joven, me gusta más. El presidente del club literario, un joven llamado R, que le llevaba 5 años, empezó a protegerlo. También a él le gustaba R, porque era indudable que se consideraba un genio anónimo y porque reconocía el genio del muchacho sin tener para nada en cuenta sus diferencias de edades. Los genios tenían que ser amigos. R era hijo de un par, se daba aires de un Villiers en Islet Adam, se sentía orgulloso del noble linaje de su familia y empapaba su obra con una nostalgia decadente de la tradición aristocrática de las letras. R, además, había publicado una edición privada de sus poemas y ensayos. El muchacho sintió envidia. Intercambiaban largas cartas todos los días, le gustaban esta rutina. Casi todas las mañanas llegaba a casa del muchacho una carta de R en un sobre al estilo occidental, del color del melocotón. Por largas que fueran las cartas, no pasaban de un cierto peso. Lo que le encantaba al muchacho era esa voluminosa ligereza, esa sensación de que estaban llenos, pero de que flotaban. Al final de la carta copiaba un poema reciente, escrito ese mismo día, o si no había tenido tiempo, un poema anterior. El contenido de las cartas era trivial. Empezaban con una crítica del poema que el otro había enviado en la última carta, a la que seguía una palabrería inacabable, en la que cada cual hablaba de la música que había escuchado, los episodios diarios de su familia, las impresiones de las muchachas que le habían parecido bellas, los libros que había leído, las experiencias poéticas en las que una palabra revelaba mundos, y así sucesivamente. Ni el joven de 20 años ni el muchacho de 15 se cansaban de este hábito, pero el muchacho reconocía en las cartas de R una pálida melancolía, la sombra de un ligero malestar que sabía que no estaba nunca presente en las suyas.
un recelo ante la realidad, una ansiedad de algo a lo que pronto tendría que enfrentarse. Le daban a las cartas de R un cierto espíritu de soledad y de dolor. El tranquilo muchacho percibía este espíritu como una sombra sin importancia que nunca caería sobre él. ¿Veré alguna vez la fealdad? El muchacho se planteaba problemas de clase, no lo esperaba. La vejez, por ejemplo, que rindió a Goethe después de soportar muchos años, no se le había ocurrido nunca pensar en algo como la vejez, hasta la flor de la juventud, bella para unos y fea para otros, estaba todavía muy lejos, olvidaba la fealdad que descubría en sí mismo. El muchacho estaba cautivado por la ilusión que confunde el arte con el artista, la ilusión que proyecta en el artista a las muchachas ingenuas y consentidas. No le interesaba el análisis y el estudio de ese ser que era el mismo, en quien siempre soñaba. Pertenecía al mundo de la metáfora, al interminable caleidoscopio en el que la desnudez de una muchacha se convertía en una flor artificial. Quien hace cosas bellas no puede ser feo. Era un pensamiento tercamente enraizado en su cerebro, pero inexplicablemente no se hacía nunca la pregunta más importante. ¿Era necesario que alguien bello hiciera cosas bellas? Necesario. El muchacho se hubiera reído en la palabra. Sus poemas no nacían de la necesidad, le venían naturalmente, aunque tratara de negarlos. Los poemas mismos movían su mano y lo obligaban a escribir. La necesidad implicaba una carencia, algo que no podía concebir en sí mismo. Reducía, en primer lugar, las fuentes de su poesía a la palabra genio, y no podía creer que hubiera en él una carencia de la que no fuera consciente, que aunque lo fuera, prefería llamarlo genio y no carencia. No fue incapaz de criticar sus propios poemas. Había, por ejemplo, un poema de 4 versos que los mayores alababan con extravagancia. Le parecía frívolo, le daba pena. Era un poema que decía, así como el borde transparente de este vidrio tiene un fulgor azul, así tus límpidos ojos pueden esconder un destello de amor. Los elogios de los demás le encantaban al muchacho, pero su arrogancia no le permitía ahogarse en ellos. La verdad era que ni siquiera el talento de R le impresionaba mucho. Claro que R tenía suficiente talento como para distinguirse entre los estudiantes avanzados del club literario, pero eso no quería decir nada. Había un rincón frígido en el corazón del muchacho si R no hubiera agotado su tesoro verbal para alabar el talento del muchacho. Quizás el muchacho no hubiera hecho ningún esfuerzo para reconocer el de R. Se daba perfecta cuenta de que el premio a su gusto ocasional por ese tranquilo placer era la ausencia de cualquier brusca excitación adolescente. 2 veces al año, en las escuelas tenían series de béisbol que llamaban los Juegos de la Liga. Cuando la escuela de los pares perdía, los estudiantes de penúltimo año que habían vitoreado a los jugadores durante el partido los rodeaban y compartían sus sollozos. Él nunca lloraba y se sentía triste. ¿Para qué sentirse triste? ¿Por qué perdimos un partido de fútbol? Lo sorprendían esas caras llorosas, tan extrañas. El muchacho sabía que sentía las cosas con facilidad, pero su sensibilidad se encaminaba en una dirección diferente a la de todos los demás. Las cosas que lo hacían llorar no tenían eco de su corazón. El muchacho empezó a hacer cada vez más que el amor fuera del tema de su poesía. Nunca había amado, pero le aburría basar su poesía solamente en las transformaciones de la naturaleza, y se puso a cantar la metamorfosis que de momento a momento ocurren en el alma. No le remordía cantar lo que no había vivido. Algo en él siempre había creído en el arte. Era esto exactamente. No se lamentaba de su falta de experiencia. No había oposición ni tensión entre el mundo que le quedaba por vivir y el mundo que tenía dentro de sí. No tenía que ir muy lejos para creer en la superioridad de su mundo interior. Una especie de confianza irracional le permite creer que no había en el mundo emoción que le quedara por sentir, porque el muchacho pensaba que un espíritu tan agudo y sensible como el suyo ya había aprendido los arquetipos de todas las emociones, aunque fuera algunas veces como puras premoniciones, que toda la experiencia se podía reconstruir con las combinaciones apropiadas de estos elementos de la emoción. Pero, ¿cuáles eran estos elementos? Él tenía su propia y arbitraria definición, las palabras. No que el muchacho hubiera llegado a una maestría de las palabras que fuera genuinamente suya, pero pensaba que la universalidad de muchas de las palabras que encontraba en el diccionario las hacía variadas en su significado y con distinto contenido, y por lo tanto disponibles para su uso personal, para un empleo individual y único. No se le ocurría que solo la experiencia podía darles a las palabras color y plenitud creativa.
El primer encuentro entre nuestro mundo interior y el lenguaje enfrenta algo totalmente individual con algo universal. Es también la ocasión para que un individuo, refinado por lo universal, por fin se reconozca. El quinceañero estaba más que familiarizado con esta indescriptible experiencia interior, porque la desarmonía que sentía al encontrar una nueva palabra también le hacía sentir una emoción desconocida. Lo ayudaba a mantener una calma exterior incompatible con su juventud. Cuando una cierta emoción se apoderaba de él, la desarmonía que despertaba lo llevaba a recordar los elementos de la desarmonía que había sentido antes de la palabra. Recordaba entonces la palabra y la usaba para nombrar la emoción que tenía ante sí. El muchacho se hizo práctico en disponer así de las emociones. Fue así como conoció todas las cosas, la humillación, la agonía, la desesperanza, la execración, la alegría del amor, la pena del desamor. Le hubiera sido fácil recurrir a la imaginación, pero el muchacho dudaba en hacerlo. La imaginación necesita de una clase de identificación en la que el ser se duele con el dolor de los demás. El muchacho, en su frialdad, no sentía nunca el dolor de los demás. Sin sentir el menor dolor se susurraba: eso es dolor, es algo que conozco. Era una soleada tarde de mayo. Las clases habían acabado. El muchacho caminaba hacia la sede del club literario para ver si había alguien allí con quien pudiera hablar camino a casa. Se encontró con R, quien le dijo: estaba esperando que nos encontráramos. Charlemos. Entraron al edificio estilo cuartel en el que los salones de clase habían sido divididos con tabiques para alojar a los diferentes clubes. El club literario estaba en una esquina del oscuro primer piso. Alcanzaban a oír ruidos, risas y el himno del colegio en el club deportivo. Y el eco de un piano en el club musical. R metió la llave en la cerradura de la sucia puerta de madera. Era una puerta que aún sin la llave había que abrir a empujones. El cuarto estaba vacío, con el habitual olor a polvo. R entró y abrió la ventana y palmoteó para quitarse el polvo de las manos y se sentó en un asiento desvencijado. Cuando ya estaban instalados, el muchacho empezó a hablar. Anoche vi un sueño de colores. El muchacho se imaginaba que los sueños en colores eran prerrogativa de los poetas. Había una colina de tierra roja, la tierra era de un rojo encendido y al atardecer, rojo y brillante, hacía su color más resplandeciente. De la derecha vino entonces un hombre arrastrando una larga cadena. Un pavo real 4 o 5 veces más grande que el hombre iba atado a su extremo y recogía sus plumas arrastrándose lentamente frente a mí. El pavo real era de un verde vivo. Todo su cuerpo era verde y brillaba hermosamente. Seguí mirando el pavo real a medida que era arrastrado hacia lo lejos, hasta que no pude verlo más. Fue un sueño fantástico. Mis sueños son muy vívidos cuando son incolores, casi demasiado vívidos. ¿Qué querría decir un pavo real verde para Freud? ¿Qué querría decir? R no parecía muy interesado, estaba distinto que siempre, estaba igual de pálido, pero su voz no tenía su usual tono tranquilo y afiebrado, ni respondía con pasión. Había aparentemente escuchado el monólogo del muchacho con indiferencia. No, no lo escuchaba, y el afectado y alto cuello del uniforme de R estaba empolvoreado de caspa. La luz turbia hacía que refulgiera el capullo de cerezo de su emblema de oro y alargaba su nariz, de por sí bastante grande. Era de forma elegante, pero un tris más grande de lo debido, y mostraba una inconfundible expresión de ansiedad. La angustia de R parecía manifestarse en su nariz. Sobre el escritorio había unas viejas galeras cubiertas de polvo y reglas, lápices rojos, laca, volúmenes emprestados de la revista de los egresados y manuscritos que alguien había empezado. El muchacho amaba esta confusión literaria. R revolvió las galeras como si estuviera ordenando las cosas a regañadientes, y sus dedos blancos y delgados se ensuciaron con el polvo. El muchacho hizo un gesto de burla, pero R chasqueó la lengua en señal de molestia, se sacudió el polvo de las manos y dijo: la verdad es que hoy quería hablar contigo de algo. ¿De qué? La verdad es, R vaciló primero, pero luego escupió las palabras. Sufro, me ha pasado algo terrible. ¿Estás enamorado? Preguntó fríamente el muchacho. Sí. R explicó las circunstancias. Se había enamorado de la joven esposa de otro. Había sido descubierto por su padre y le habían prohibido volver a verla. El muchacho se quedó mirando a R con los ojos desorbitados. He aquí alguien enamorado. Por primera vez puedo ver el amor con mis ojos. No era un bello espectáculo, era más bien desagradable. La habitual vitalidad de R había desaparecido, estaba cabizbajo, parecía malhumorado.
El muchacho había observado a menudo esta expresión en las caras de personas que habían perdido algo o a quienes había dejado el tren, pero que un mayor tuviera confianza en él era un halago de su vanidad. No se sentía triste, hizo un valeroso esfuerzo por asumir un aspecto melancólico, pero el aire banal de una persona enamorada era difícil de soportar. Por fin halló unas palabras de consuelo. Es terrible, pero estoy seguro que de ello saldrá un buen poema. R respondió débilmente. Este no es momento para la poesía, pero ¿no es la poesía una salvación en momentos como este? La felicidad que causa la creación de un poema pasó como un rayo por la mente del muchacho. Pensó que cualquier pena o agonía podía ser eliminada mediante el poder de esa felicidad. Las cosas no funcionan así. Tú no comprendes todavía. Esta frase hirió el orgullo del muchacho. Su corazón se heló y planeó la venganza. Pero si fueras un verdadero poeta, un genio, ¿no te salvaría la poesía en un momento como este? Goethe escribió Werther, respondió R, y se salvó del suicidio. Pero solo pudo escribirlo porque en el fondo de su alma sabía que nada, ni la poesía lo podría salvar, y que lo único que quedaba era el suicidio. Entonces, ¿por qué no se suicidó Goethe? Si escribir y el suicidio son la misma cosa. ¿Por qué no se suicidó? ¿Porque era un cobarde o porque era un genio? Porque era un genio. Entonces, el muchacho iba a insistir una pregunta más, pero ni él mismo la comprendía. Se hizo vagamente la idea de que lo que había salvado a Goethe era el egoísmo. La idea de usar esta noción para defenderse se apoderó de él. La frase de R, tú no me comprendes todavía, lo había herido profundamente. A sus años no había nada más fuerte que la sensación de inferioridad por la edad. Aunque no se atrevió a pronunciarla, una proposición que se burlaba de R había surgido en su mente. No es un genio, se enamora. El amor de R era sin duda verdadero, era la clase de amor que un genio nunca debe tener. R, para adornar su miseria, recurría al amor de Fujitsubo y Genki, de peleas de Melisande, de Tristán e Isolda, de la princesa de Cleves y el duque de Nemours, como ejemplo del amor ilícito. A medida que escuchaba, el muchacho se escandalizaba de que no había en la confesión de R ni un solo elemento que no conociera. Todo había sido escrito, todo había sido previsto, todo había sido ensayado. El amor escrito en los libros era más vital que este. El amor encantado en los poemas era más bello. No podía comprender por qué R recurría a la realidad para tener sueños sublimes. No podía comprender este deseo de lo mediocre. R parecía haberse calmado con sus palabras y ahora empezó a hacer un largo recuento de los atributos de la muchacha. Debía de ser de una belleza extraordinaria, pero el muchacho no se lo podía imaginar. La próxima vez te muestro su retrato, dijo R. Luego, no sin vergüenza, terminó dramáticamente. Me dijo que mi frente era realmente muy hermosa. El muchacho se fijó en la frente de R, bajo el pelo peinado hacia atrás. Era abultada y la piel relucía débilmente bajo la luz opaca que entraba por la puerta. Daba la impresión de que tenía dos protuberancias, cada una tan grande como un puño. Es un cejudo, pensó el muchacho. No le parecía nada hermoso. Mi frente también es abultada, se dijo. Ser cejudo y ser bien parecido no son la misma cosa. En ese momento el muchacho tuvo la revelación de algo. Había visto la ridícula impureza que siempre se entremete en nuestra conciencia del amor o de la vida. Esa ridícula impureza sin la cual no podemos sobrevivir ni en esta ni en aquel. Es decir, la convicción de que el ser juntos nos hace bellos. El muchacho pensó que también él, quizás de un modo más intelectual, estaba abriéndose camino en la vida gracias a una convicción parecida. Algo en ese pensamiento lo hizo estremecerse. ¿En qué piensas? Preguntó R, suavemente, como de costumbre. El muchacho se mordió los labios y sonrió. El día se estaba oscureciendo. Oyó los gritos que llegaban desde donde practicaba el club de béisbol. Percibió un eco lúcido cuando una pelota golpeada por bate fue lanzada hacia el cielo. Algún día, tal vez, yo también deje de escribir poesía, pensó el muchacho por primera vez en su vida, pero todavía le quedaba por descubrir que nunca había sido poeta. Fin. Así finaliza este bello texto del escritor japonés Yukio Mishima, el muchacho que escribía poesía.